3, 2, 1. Bien, veíamos lo que era la distribución normal, una distribución normal nuestra que le llamábamos n mayúscula y entre paréntesis la media seguida de la desviación típica. Y decíamos que esos valores de porcentaje debajo de la curva, de área, de probabilidad, se podía plantear de distintas formas, esos valores nos los daba una tabla. Pero claro, ¿qué nos van a hacer una tabla? Para cualquier estadística que se nos ocurra. Es decir, si yo voy a medir la altura, por ejemplo, de los españoles, tengo una tabla, la tabla de la altura ahora, en 2020, ¿no? Porque a lo mejor en el 2025 ya hay que tener una tabla diferente, porque nos saldrá una media diferente y una sigma diferente. Si en lugar de en España la voy a medir la altura en Andalucía, entonces otra tabla. Si la voy a medir en mi instituto, una tabla para mi instituto. En fin. Para el peso del bebé, para la otra, es decir, millones y millones de estadísticas, tendríamos que tener millones y millones de tablas realizadas. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cómo que sacamos esto de una tabla si no podemos tener tabla para las estadísticas? Bueno, pues el tema es que hay una tabla, una sola tabla, que se llama distribución normal estándar, que es una distribución normal, como veis aquí, por eso lleva la n, pero de media 0 y desviación típica 1. Pero claro, esa no es la distribución que yo voy a tener. Pero tabla solo hay para esta. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar los valores de mi distribución? Pues son dos pasos. El primer paso es pasar de la distribución que yo tenga, es decir, de una n con una media, la que sea, y una desviación típica, por ejemplo la que teníamos en el vídeo anterior, de que estábamos midiendo la altura y la media era 172 creo, y la desviación típica 12, la vamos a transformar en la estándar. Esa transformación es un cambio muy facilito que veremos en el tercer vídeo, ¿vale? Eso se llama tipificar. Es la tipificación de la variable. Y es pasar de la distribución normal que tengamos a la distribución normal estándar. Y un segundo paso, que ya es, una vez que tú ya has pasado a la distribución estándar, ya buscas los porcentajes en la tabla única que tenemos, que es la de la estándar, ¿vale? Entonces ese sería el segundo paso que ponemos aquí. Bien, pues este segundo vídeo nos encargamos de precisamente este segundo paso. Es decir, aprender a manejar la distribución normal estándar, la N01. En este vídeo solo nos vamos a encargar de esa, de la N01. Y luego habrá un tercer vídeo en el que ya aprendamos a pasar de cualquier distribución que tengamos a la N01, que eso va a ser una cosa muy facilita, ¿vale? Entonces, ahora mismo en el segundo vídeo nos centramos solo en manejar la N01, es decir, una distribución estándar que va a tener de media 0 y de desviación típica 1. Cuando ya sepamos manejarla, ya veremos cómo de cualquier distribución nos venimos a esta. Bien, mira, aquí tenemos la distribución estándar, ¿vale? La veis que tiene aquí, aunque está un poco pequeñito, pero ahí tenéis la distribución, la media 0 y la desviación estándar, la desviación típica 1. Aquí nos dicen algunas cosas como que designaremos como z a la variable aleatoria correspondiente a esta distribución normal. Bueno, simplemente a los valores que vayamos a poner aquí, pues les vamos a llamar zetas, ¿vale? Z minúscula para el valor que nosotros queremos calcular la probabilidad por debajo de ese valor o por encima, ya veremos cómo se hace eso, y z mayúscula a la variable, ¿vale? Eso no preocuparos que eso ahora lo vemos. Y en esta tabla lo que nos van a dar siempre es la probabilidad o el porcentaje que hay por debajo de cierto valor positivo. Es decir, nosotros le vamos a meter a esa tabla un z que nos den positivo, es decir, a la derecha del 0, y esa tablita nos va a dar todo el área encerrada debajo de ese valor z, ¿vale? Eso es lo que nos va a dar la tablita. Esta tablita nos la vamos a tener que imprimir, ¿vale? Es esta tabla de aquí. Tenéis que tener cuidado porque en selectividad nos dan la tabla. Y yo en los exámenes también la doy,
¿vale? Entonces vosotros para trabajar en casa os tenéis que imprimir una, pero esta tabla la ofrecen de varias formas. Y entonces lo bueno es que escojáis la misma forma en la que se nos presenta en selectividad, en la que doy yo los exámenes, que es esta de aquí, ¿vale? Vais a ver una tablita de distribución normal estándar, podéis poner y ya la sacáis de internet, si tenéis algún problema me lo decís, y vais a ver este dibujito de aquí, de forma que os fijéis que veis que aquí pone una Z y todo el área que hay por debajo, ¿vale? Esto es lo importante que veáis en la tabla que vayáis a imprimir. Si tenéis alguna duda, me mandáis una foto de la tabla que vayáis a imprimir y yo os digo si es la buena o no, ¿vale? Bueno, bien, pues ya estamos con la tabla N01, es decir, la tabla de distribución normal estándar, que esta que tenemos aquí es más larga para abajo, ¿vale? Lo que pasa es que no me cabía, y ya vamos a empezar a trabajar con ella. Bueno, mirad, esta tabla nos da el área que queda por debajo de un valor de Z positivo. Eso lo estáis viendo aquí en el dibujo, ¿vale? Veis que Z está a la derecha del 0, es decir, Z es positivo en este caso, porque esta tabla no te da para valores negativos. Cuando tengamos que hallar un valor negativo ya veremos más adelante cómo nos apañamos. Pero en esta tabla solo van a aparecer Z's positivos. Entonces, esta tabla lo que te da es, lo que pone aquí, es la probabilidad de que la variable Z mayúscula sea menor o igual que un valor de Z minúscula que te den. No preocuparos si no lo veis muy claro todavía, que ahora vamos a ver ejemplos, ¿vale? Y lo vais a ver facilito. Pero yo, mirad, me preguntan, ¿qué área queda por debajo del valor de 1,26? Eso es lo mismo que preguntar ¿qué probabilidad hay de que la variable sea menor o igual que 1,26? ¿Cómo buscamos esa probabilidad en la tabla? Bien, pues fijaros que nos dicen 1,26, ¿vale? Pues la parte entera y el primer decimal del número que nos lo den, eso lo vamos a buscar en esta columna de aquí. Es decir, vamos a buscar el 1,2. Y el segundo decimal, este de aquí que estoy señalando en verde, el 6, lo vamos a buscar en esta fila de aquí. Y entonces, donde se crucen el 1,2 con el 0,06, que es el segundo decimal, la centésima, ahí va a estar el valor de probabilidad, el valor de porcentaje, como le queráis denominar, ¿vale? Entonces, buscamos el 1,2, que lo tenéis aquí marcado en rojo, ¿vale? Este de aquí, que ahora yo estoy marcando en verde. Segundo decimal, el 0,6, entonces ya tengo el 1,26. Los cruzo con estas líneas azules que ahora estoy poniendo en verde y sale 0,8962. Bien, pues esa es la probabilidad de que la variable Z, que es la variable que utilizo en la distribución estándar, sea menor que 1,26. O lo que es lo mismo, hay un 89,62% de probabilidad de que la variable Z esté por debajo de 1,26. Es así de fácil de buscar en la tabla. Ahora lo que vamos a hacer es ver algún ejemplo más. Mira, aquí, ¿qué área queda por debajo del valor 0,34? Bueno, como es 0,34, ya sé que tengo que buscar el 0,3 aquí y el 0,04 aquí. Luego van a cruzar, ahí lo tenéis marcado en rojo, 0,3 con el 0,04, sale 0,6331. Es decir, eso quiere decir que este área es de 0,6331. O que la probabilidad de que el valor de Z esté por debajo de 0,34 es de 63,31%. Así de fácil, ¿vale? Luego, cuando acabemos con todo esto, haremos práctica de esto para que vosotros busquéis las tablas y os manejéis con las tablas. ¿Cuál es el problema? Porque hasta aquí sería muy sencillo, ¿vale? Pues el problema está en lo siguiente. En que en la tabla no me dicen la probabilidad de que algo esté por encima de un número. Solo me dicen por debajo de un número y además que ese número sea positivo. Con lo cual voy a tener dos problemas. El primero que comentaba que era, ¿y por encima? ¿Qué probabilidad hay de que esté por encima de un número? O también,
¿Qué pasa si el valor que me dan es negativo? En la tabla no me lo dan. Me voy a tener que buscar la vida con lo que viene en la tabla para conocer al final qué probabilidad hay por debajo de un número negativo o por encima de un número negativo. ¿Vale? Entonces, esos casos que no me salen de la tabla, vamos a ver ahora cómo se hacen para que con los datos que vienen en la tabla yo pueda sacar los otros que no vienen. ¿Vale? Es decir, serían indirectos, no son directos. Directos en la tabla solo me vienen por debajo de un valor positivo. La probabilidad para que z valga menor o igual que tal valor positivo. ¿Vale? Todo lo demás se me sale de ahí. Yo, antes de decirlo, cómo serían estos casos, os voy a poner un caso a ver si vosotros, parando el vídeo, me diríais directamente una probabilidad que entra dentro de estos casos. Fijaros, la voy a poner aquí en rojo. La probabilidad menor o igual que 0,34, esta ya la habíamos calculado, la he borrado, pero la habíamos calculado que era 0,6331. Bien, estamos diciendo, por ejemplo, que la probabilidad, yo he dicho que la voy a poner en rojo, la probabilidad de que z sea ahora mayor o igual que 0,34, esto no viene en la tabla. ¿Vale? En la tabla siempre es, fijaros que el dibujito de la tabla siempre es a la izquierda del valor que me dan, es decir, menores. Pero no sé si parando el vídeo seríais vosotros capaz de decirme cuánto vale esta probabilidad que acabo de poner ahí en rojo. Lo paráis un momentito, lo pensáis y yo lo digo ahora. Bien, pues esta probabilidad sería este área de aquí. Como yo sé que todo el área completa es 1 y acabo de saber que por debajo de 0,34 el área es 0,6331, pues yo sabría que este área que me están preguntando ahora, la probabilidad de que z sea mayor que 0,34 sería 1, que es el total, menos la parte correspondiente a que sea menor, ¿vale? Y ya tendría que calcular esa probabilidad. Con la calculadora lo metéis y lo calculáis. Así que fijaros que este caso es muy sencillito, ¿vale? Va a haber otro caso un poquito más complejo, pero va a haber otro caso que también, que incluso es más fácil que este, ¿vale? Entonces vamos a ver todos esos casos.